Imaginen por un segundo el escenario más tenso posible en el Mar Caribe. Barcos de guerra, aviones de combate y una retórica que parece sacada de una película de ficción, pero que es completamente real. La tensión entre Washington y Caracas ha llegado a un punto de no retorno que nadie vio venir. Durante semanas la conversación giraba en torno al narcotráfico y a operaciones de seguridad. Pero de repente, el discurso cambió radicalmente. El presidente Donald Trump ha soltado una bomba diplomática y mediática que ha dejado a los analistas internacionales con la boca abierta. Ya no se trata solo de política o de cambios de régimen. Ahora la Casa Blanca habla de un robo masivo. Trump ha declarado un bloqueo total a los buques petroleros hasta que, y escuchen bien esto, Venezuela devuelva todo el petróleo y los activos que supuestamente le robó a los Estados Unidos. Sí, han escuchado bien. La acusación es que Venezuela no es dueña legítima de su propia industria, sino que se la arrebató a los norteamericanos. ¿Qué significa esto realmente? ¿Estamos ante el preludio de una intervención militar basada en una deuda histórica? Hoy vamos a desmenuzar cada palabra de esta amenaza sin precedentes. Para entender la gravedad de este asunto, tenemos que mirar lo que estaba pasando justo antes de este anuncio. La narrativa oficial de la Casa Blanca se centraba casi exclusivamente en el tráfico de sustancias ilícitas. Se nos decía que el gobierno de Nicolás Maduro lideraba una organización criminal y que los barcos estadounidenses estaban allí para detener el flujo de drogas hacia el norte. Esa era la justificación para el despliegue militar más grande que se ha visto en la historia reciente de América Latina frente a las costas venezolanas. Destructores, aviones de vigilancia y miles de tropas estaban posicionados bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Pero de un día para otro, el guión se reescribió. La droga pasó a un segundo plano y el petróleo tomó el protagonismo absoluto. Este cambio de narrativa no es un error ni una improvisación. Es una estrategia calculada que introduce un reclamo de propiedad sobre los recursos naturales de una nación soberana. Es un giro que transforma una operación policial en una disputa de propiedad multimillonaria. El martes pasado, el mundo escuchó las palabras que podrían definir el futuro económico de la región. Donald Trump no sugirió ni pidió. Él exigió. Anunció un bloqueo total y completo. Esto significa que ningún buque petrolero sancionado puede entrar ni salir de los puertos venezolanos sin enfrentarse a la fuerza naval estadounidense. Pero la condición para levantar este asedio es lo que realmente sorprende. La exigencia textual es que Venezuela devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que, según Trump, fueron robados previamente. No estamos hablando de compensaciones o multas. Estamos hablando de la devolución física de tierras y recursos. Esta declaración implica que, a los ojos de Washington, la infraestructura petrolera venezolana y el crudo que yace bajo su suelo no pertenecen legítimamente al Estado venezolano, sino que son propiedad robada que debe ser restituida a sus dueños originales del norte. Es una postura que desafía décadas de derecho internacional y soberanía nacional. La sorpresa inicial ante estas declaraciones fue mayúscula, pero al día siguiente, la Casa Blanca se encargó de darle un marco teórico a esta acusación. Entra en escena Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional y una de las figuras más influyentes y duras del gabinete. Miller no se anduvo con rodeos y profundizó en la herida. Su argumento es fascinante y aterrador a la vez. Según él, fue el sudor, el ingenio y el esfuerzo de los estadounidenses lo que creó de la nada la industria petrolera en Venezuela. La narrativa que presentan es que antes de la llegada de las compañías estadounidenses no había nada, y que todo el desarrollo industrial fue producto exclusivo del capital y la tecnología del norte. Para Miller y para la administración Trump, la nacionalización de la industria no fue un acto de soberanía, sino lo que él llama una despótica expropiación. Lo califican como el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que se tenga registro en la historia. Si analizamos fríamente el argumento del sudor y el ingenio, hay que viajar al pasado. Es innegable que a principios del siglo XX, las grandes corporaciones estadounidenses jugaron un papel fundamental en la extracción del crudo venezolano.
Fueron sus ingenieros, sus máquinas y sus dólares los que levantaron las primeras torres de perforación en el lago de Maracaibo y en las llanuras orientales. En aquel entonces Venezuela era un país fundamentalmente agrario, y la tecnología para extraer el oro negro simplemente no existía localmente. Las empresas extranjeras construyeron carreteras, campamentos y refinerías. Desde la perspectiva de Washington hoy, esa inversión inicial y ese desarrollo tecnológico les otorgan un derecho perpetuo sobre los activos. Sienten que construyeron la casa y que luego los inquilinos cambiaron la cerradura y se quedaron con todo. Esta visión omite, por supuesto, las décadas de beneficios multimillonarios que estas empresas extrajeron antes de irse, pero es la base emocional y política del reclamo actual. Nosotros lo construimos, por lo tanto, es nuestro. El punto de quiebre en esta historia, según la Casa Blanca, fue el proceso de nacionalización. Para el gobierno estadounidense actual, ese momento histórico no fue una celebración de independencia económica, sino un crimen masivo. Utilizan términos muy fuertes como saqueo y robo. Argumentan que los activos, la maquinaria, los pozos y la infraestructura física fueron confiscados sin la compensación justa o bajo premisas ilegítimas. Al llamar a esto una expropiación despótica, están deslegitimando todo el marco legal venezolano que permitió al Estado tomar control de sus recursos naturales. Esta retórica busca criminalizar al Estado venezolano no solo por sus acciones actuales, sino por su historia económica. La idea es que la riqueza actual de Venezuela, o lo que queda de ella, es fruto de un pecado original: haberse apropiado de la tecnología y la inversión extranjera. Es una reescritura de la historia donde el país anfitrión se convierte en el villano que estafó a los inversores bondadosos. Pero la acusación va mucho más allá de una simple disputa comercial o de derechos de propiedad. Stephen Miller conectó directamente este supuesto robo con la seguridad nacional de los Estados Unidos. La frase clave aquí es que estos activos saqueados fueron usados para financiar el terrorismo. Aquí es donde la retórica se vuelve alarmista y peligrosa. Ya no se trata solo de dinero perdido por empresas petroleras. Se trata de que ese dinero robado se ha convertido en una amenaza física para los ciudadanos estadounidenses. Según esta visión, cada barril de petróleo extraído de esos pozos expropiados se ha transformado en balas, en bombas y en inestabilidad. Acusan al gobierno venezolano de usar esa riqueza mala vida para inundar las calles de Estados Unidos con asesinos, mercenarios y drogas. Esta conexión es vital para justificar acciones militares, ya que convierte un problema económico en una amenaza existencial directa para la seguridad de las familias norteamericanas. Es importante recordar que, hasta hace muy poco, la justificación principal de la presión contra Nicolás Maduro era la existencia del llamado Cártel de los Soles. Washington ha sostenido durante mucho tiempo que la cúpula militar y política de Venezuela lidera una red criminal de narcotráfico. Maduro, por supuesto, niega esto rotundamente. Sin embargo, al introducir el elemento del petróleo robado, la administración Trump fusiona dos narrativas poderosas. Ahora Venezuela no es solo un narcoestado a ojos de Washington, sino un estado ladrón que utiliza propiedad estadounidense para financiar su imperio criminal. Esta doble acusación sirve para movilizar tanto a los halcones de la seguridad nacional como a los defensores del libre mercado y la propiedad privada. Crea un enemigo perfecto que atenta contra la salud pública con drogas y contra la economía con expropiaciones. Es una estrategia de demonización total que deja muy poco espacio para la diplomacia tradicional. Ahora bien, ¿qué dice realmente la historia sobre todo esto? Es cierto que Estados Unidos desarrolló la industria, pero también es cierto que durante gran parte del siglo XX, las leyes venezolanas eran extremadamente favorables a las concesionarias extranjeras. Las empresas obtuvieron ganancias astronómicas durante décadas. El proceso de nacionalización que culminó en 1976 no fue un acto repentino de piratería, sino un proceso legal largo, debatido y que siguió las tendencias mundiales de la época, donde los países buscaban controlar sus recursos estratégicos. De hecho, hubo compensaciones y acuerdos en su momento. Llamar a todo este proceso histórico un simple robo es una simplificación extrema
que ignora la soberanía de las naciones sobre su subsuelo. Sin embargo, en la política y en la guerra, la verdad histórica a menudo importa menos que la narrativa que se puede vender al público, y la narrativa del robo es emocionalmente muy potente. Hay una ironía trágica en exigir la devolución de la industria petrolera hoy en día. Y es que la industria que Washington reclama ya no es la joya brillante que fue en el pasado. Tras años de mala gestión, falta de inversión y sanciones internacionales, la infraestructura petrolera de Venezuela está en ruinas. La producción ha caído a mínimos históricos. Las refinerías apenas funcionan y los derrames son constantes. Si Venezuela tuviera que devolver los activos hoy, estaría entregando chatarra oxidada y campos petroleros que requieren inversiones multimillonarias para volver a ser productivos. Sin embargo, el reclamo de Trump no parece ser sobre el valor actual de los hierros, sino sobre el principio de propiedad y el control de las inmensas reservas que aún yacen bajo tierra. Las reservas probadas de petróleo de Venezuela siguen siendo las más grandes del planeta, y eso es lo que realmente está en juego aquí, no la maquinaria vieja. No podemos ignorar que este tablero de ajedrez no tiene solo dos jugadores. Mientras Estados Unidos reclama propiedad y bloquea costas, otras potencias mundiales están observando y actuando. Rusia y China han invertido miles de millones de dólares en Venezuela a través de préstamos y acuerdos comerciales, muchos de los cuales están garantizados precisamente con petróleo. Si Estados Unidos intenta tomar control físico o legal de estos activos bajo la premisa de que fueron robados, entraría en conflicto directo con los intereses de Moscú y Pekín. Estas potencias también sienten que tienen derechos sobre esa producción futura. La acusación de Trump eleva la apuesta y pone a Venezuela en el centro de una disputa global. No es solo recuperar activos para empresas estadounidenses, es evitar que esos recursos estratégicos terminen alimentando las economías de los rivales geopolíticos de Washington. Es una lucha por el control energético del hemisferio. Volviendo al despliegue militar, la presencia de destructores y barcos de combate en el Caribe no es decorativa. Al declarar un bloqueo total contra los petroleros, Trump está autorizando a la Marina de Estados Unidos a interceptar, abordar y posiblemente confiscar buques comerciales. Esto es un acto de guerra en cualquier manual de derecho internacional. La justificación del robo y el terrorismo proporciona la cobertura moral para estas acciones. Si un barco intenta romper el bloqueo, ¿qué pasará? ¿Habrá disparos? ¿Se hundirán barcos cargados de crudo? El riesgo de un incidente que escale a un conflicto armado abierto es altísimo. La retórica incendiaria sobre devolver lo robado sugiere que no hay intención de negociar, sino de imponer una rendición incondicional. Están arrinconando al gobierno venezolano, dejándole pocas salidas, lo cual suele ser una receta para desenlaces violentos y caóticos. Estamos ante un escenario inédito. Nunca antes un presidente de Estados Unidos había exigido la devolución territorial y de activos de esta manera a una nación latinoamericana en tiempos modernos. Las implicaciones son enormes. Si esta doctrina se aplica, ¿qué impide que se reclamen activos en otros países con historias similares? La comunidad internacional observa con cautela. Mientras tanto, en Venezuela, la situación económica podría asfixiarse aún más bajo este bloqueo total, afectando no a la cúpula política, sino a la gente común que ya vive una crisis humanitaria. La demanda de Trump es clara: devuélvanlo todo. La respuesta de Caracas es predecible: resistencia. En medio de este choque de trenes, el petróleo, ese recurso que debía ser la bendición de Venezuela, sigue siendo su mayor maldición, atrayendo flotas de guerra y amenazas de imperios. El desenlace de esta historia está por escribirse y promete ser turbulento. La historia se está escribiendo frente a nuestros ojos y el capítulo de Venezuela y Estados Unidos acaba de entrar en su fase más crítica y peligrosa. La acusación de robo de activos petroleros cambia las reglas del juego y nos acerca a escenarios que pensábamos imposibles. ¿Creen ustedes que Estados Unidos tiene derecho a reclamar esa infraestructura? ¿O es esto una violación flagrante de la soberanía? Queremos leer sus opiniones en los comentarios. El debate está más abierto que nunca.
Si este análisis les ha parecido útil para entender lo que realmente ocurre detrás de los titulares, por favor denle un me gusta al vídeo y suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones. Seguiremos vigilando el horizonte caribeño para traerles la verdad. Hasta la próxima.